Bueno, como ya vimos en la semana pasada eh, y la antepasada, cómo el Señor llama a sus discípulos en este sermón del monte, los llama, este, más bien él sube al monte, sube el grupo de sus discípulos, este grupo del cual se sabe que eran 60 más los 12, o eran 70, 70 más los 12, luego te eran 82, si eran 70, luego 12. De esos 70, más adelante en los evangelios habla de que había otro grupo de discípulos que también son enviados. Entonces, ese grupo pequeño sube al monte y ahí es donde Jesús empieza a abrir la boca y a enseñar. Entonces, pues viendo todo esto y escuchando también de parte de algunas personas estudiosas de la palabra, entiendo que toda la enseñanza hasta llegar a Jesús, que cierra todas esas enseñanzas con la parábola de aquellos que ponen su palabra como una base, que su casa la fundan sobre la roca. Ahí es donde cierra, diríamos, todo ese sermón del monte. O sea, no nada más las bienaventuranzas es lo que enseñó en ese monte, sino que lo que enseñó en ese monte es toda la enseñanza hasta llegar a, a Mateo, que a esta parte, que la verdad ahorita no recuerdo específicamente cuál es el versículo, pero hagan cuenta que la enseñanza de la sal, de la luz, de que Jesús no vino a abrogar la tierra, toda esa enseñanza es lo que él dio en el monte. Entonces en el monte dio una enseñanza larga, o más que todo lo que dijo está registrado porque fue palabra muy hermosa de parte de él. Entonces vamos a ver la bienaventuranza, eh, la, la bienaventura, no, que me desconcentran. Este, la, ya vimos la primera, ¿no? Que fue la bienaventuranza de los pobres en espíritu, que de alguna manera vimos que es por gracia y que no es por las obras. Eso ya nosotros, gracias a Dios, ya lo tenemos. Sabemos que es por la fe en Jesús que nosotros hemos alcanzado el perdón y la vida eterna. Y una de las características que viene después en las bienaventuranzas de Jesús, que es bienaventurados los que lloran, porque estos recibirán consolación. Y aquí también vemos cómo el Señor hace referencia en el libro de Isaías, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor a sanar y a todos los enlutados. Y toda esa parte que está en Isaías es el cumplimiento de que el Señor trae, vamos, esa consolación. Nuestro consuelo es Jesús, nuestro consuelo es el Espíritu Santo, nuestro consuelo es la obra redentora del Señor. Y este lloro es algo producido por el Espíritu Santo, es algo que lo produce Dios, eh, eh, y es este consuelo solamente lo encontramos en Dios, ¿no? Como compartiste ayer, Raúl, digo, la semana pasada, la felicidad no está en lo que podamos tener acá en la tierra, no está en todo lo que tenemos, sino está realmente en saber que hemos sido justificados delante de Dios y ese gozo que no podemos explicar, o esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo tenemos solamente en Dios. Entonces, estas son las características del hombre que ha sido redimido, del hombre que ha alcanzado la gracia de Dios. Empieza a vivir en esta bienaventuranza, ¿no? En estas 1000 veces feliz, en esta decir, diría en el mundo uno suertudo, qué suerte tienen los que no se bañan, o sea, como que no manches. O sea, esa expresión y más allá es la de aquellos que han sido alcanzados por Dios. Está en Romanos y está en un Salmo, eh, la parte que dice aquel que no hizo nada y que fue justificado, ¿no? Esa gran bienaventuranza de que no fue por obras, que no hicimos nada y fuimos alcanzados, ¿no? Eh,
Pero bueno, entonces hoy toca la bienaventuranza de la mansedumbre. Y pues bueno, escuché muchas enseñanzas en la semana, incluso compartí de este mismo tema en varones. Y pues ahora lo que quiero lo que vamos a hacer es hacerlo, vamos, en pocas palabras, lo que entendí y lo que es ser mansos. Entonces, la mansedumbre no es un tema de, de debilidad. El ser mansos en Dios no es un tema de débiles. Más bien, es un tema de fortaleza en control. Es lo que entendemos nosotros y hemos escuchado. La mansedumbre de Dios es poder bajo control. Entonces, el Señor Jesús, hay un pasaje donde nos enseña que dice, venid a mí todo aquel que está trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, para que haya descanso en sus almas. Entonces, realmente, la mansedumbre es algo que vamos a aprender de Jesús. Es algo que, o sea, ¿qué es la mansedumbre? Es algo que lo vamos a obtener de Jesús. Es algo que el Espíritu Santo nos lo va a proveer. No hay otra manera en la cual esa mansedumbre esté en nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu. Nosotros, naturalmente, tenemos como caracteres o características, ¿no? Por ejemplo, a veces fuera de Cristo pudiéramos decir, no, pues un flaquito ahí que está siempre ahí, no, pues él es manso. Podríamos pensar que él es manso, o podríamos pensar que los conejos son mansos. Podríamos pensar en el mundo una mansedumbre que no es la de Dios, que, por ejemplo, alguien débil, ¿no? Pues él le puede hacer lo que quiera si pues no hace nada, él es manso. Entonces, a veces erróneamente pensamos que la mansedumbre es la debilidad o alguien que no va a hacer nada o alguien que no responde. Sin embargo, Jesús dijo que él es manso y que teníamos que aprender de él la mansedumbre. Y la característica de la mansedumbre de Dios es que Jesús era alguien que había puesto toda su voluntad en las manos del Padre. Él todo lo que hacía era porque así lo había pedido el Padre. Entonces, la mansedumbre que Dios nos entrega es esta que es ligada a la voluntad de Dios. Y vamos a ver unos pasajes para que quede un poco más claro. A ver, voy a quitar aquí. Así es, en ese Salmo 37 que se llama, también está el tema de que los mansos heredarán la tierra. Yo ahora no voy a hablar mucho de la herencia. La herencia es la tierra, son riquezas, es acá, en esta tierra. Me estoy guiando ahorita en lo que es la mansedumbre para que nos quede claro y vamos a ver que todos nosotros somos mansos en Dios. Y ahorita van a ver por qué. Y se van a dar cuenta bien fácil. Entonces, vamos a ver un pasaje, uno que nos pueda hablar de esto. Bueno, otra característica, la mansedumbre. eh, Nosotros somos mansos porque reconocemos nuestro lugar delante de Dios. Hoy en día, Raúl, Oyuki, mi mamá, Franco y todos los que estamos en Cristo caminando, esforzándonos en su gracia, la mansedumbre que tenemos nosotros o lo que nos hace vivir en mansedumbre es saber quiénes somos delante de Dios. Y hay dos cosas que somos delante de Dios que hemos aprendido. No solamente el que somos hijos de Dios y que somos hijos del reino y tanta cosa. No, no, no. No esa característica, sino quiénes somos. Somos aquellos que han sido alcanzados por gracia y que antes de Él no éramos nada, estábamos perdidos y que en Él hemos sido restaurados. Somos como ese hijo pródigo que llegó el Señor y nos alcanzó. Entonces, por eso es que somos mansos. O sea, ya no hay autosuficiencia. Ya no es porque tenemos algo que nos haga dignos, diríamos, sino porque nos alcanzó y eso nos lleva a tener una actitud de mansedumbre.
porque hemos sujetado nuestra voluntad a Dios y por eso tenemos actitudes de mansedumbre. Cuando nosotros nos salimos del huacal o nosotros empezamos a andar en la carne, en nuestras pasiones, etcétera, entonces empezamos a tener actitudes no mansas. Empezamos a hacer lo que podemos hacer y ¿sí me explico? O sea, un ejemplo, mi mamá antes de Cristo, Marta, que es la mayor, la describe como que era mala. Siempre nos pegaba, dice, nos gritaba, era malísima mi mamá. Así dice Marta, antes de que fuera cristiana, ¿no? Pero entonces, ¿qué le pasó? Nada. Sometió o sujetó su voluntad al Señor. Y todo ese poder que mi mamá tiene de gritarte y de aventarte un zapato o lo que sea, lo sujetó a la voluntad de Dios y eso hizo que su corazón, su manera de hablar, su manera de pensar, todo sea mansita. ¿Cómo permites que te hablen así? Sujeta su voluntad, todo al Señor. Cuando nosotros, o sea, yo René, soy gritón, que era arrogante, etcétera, 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 cuando alguien me habla, me dice cosas, etcétera, 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 y yo no reacciono como podría reaccionar, es porque he decidido sujetar, o sea, Dios me llevó a que yo sujetara mi fuerza, mi pensamiento, mis habilidades en la carne a Él. Sin embargo, yo vamos, podría hacer cosas, podría reaccionar, sin embargo, decido seguir a Cristo, decido poner la otra mejilla, o sea, ¿pero por qué lo decido? Ah, porque el Dios se ha apoderado de mí a través de su Espíritu Santo y me redarguye y me lleva a caminar en mansedumbre como la de Jesús. Así cada uno de nosotros, Raúl o Yuki, etcétera, 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 tenemos poder sujeto a la voluntad de Dios. O sea, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podríamos defendernos, pero a veces, o sea, diría, nosotros ponemos en las manos de Dios que Él resuelva, que Él haga. Suya es la venganza, ¿no? Yo daré el pago, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Entonces, en sí, la mansedumbre de Dios es que nosotros nos llenemos de su palabra, que nosotros nos llenemos de su presencia, de su Espíritu Santo, y Él nos va llevando a ser más como Él. El ejemplo, para mansedumbre, para nosotros es Jesús, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis descanso en vuestras almas. Entonces, cuando una persona no es mansa, esto es que sujeta a la voluntad del Señor y que a la justicia de Dios las cosas que pasan a su alrededor, es una persona fiera que continuamente estará teniendo conflictos en todos lados, iniciando en su casa y hacia sus vecinos y hacia sus prójimos. Pero lo peor de todo, una persona que no está viviendo en mansedumbre como la de Jesús, es una persona que está en conflicto primeramente ¿con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo, con la obra redentora de Dios. Es alguien que está negando todo esto de Dios, que es una gracia que le va a traer descanso a su alma y tendrá conflictos. Entonces, una persona que no ha reconocido a Dios es una persona que no tiene la mansedumbre de Dios. Porque una persona, como decimos, mansa, que ay, es manso, pues porque puede, pero con quien él puede, no es manso, le da su guamisa. O sea, vamos, diríamos un manso, que nosotros diríamos manso en el mundo, es alguien que no puede hacer cosas contra otros, por eso pues, no le queda de otra. Es un ejemplo más o menos ahí. Pero en sí, la mansedumbre que Dios nos da es esta que es a través de su Espíritu Santo y la entrega a Jesús. Ahí vamos a ver un ejemplo en Mateo 15, 21 al 28 y es la fe de la mujer cananea. Esa es una mujer que conocía su lugar y actuó de una manera sencilla. Vamos a irnos rápido. 15, 21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sana en aquella hora. En sí, esta mujer demuestra que, o sea, ella sabe que no es digna. O sea, es verdad lo que dijo Jesús. Ella no era judía y Jesús le está diciendo, no está bien que lo que está destinado para los hijos se le dé a los animalitos, a los perros. Ella en fe no se pone, no actúa de otra manera, no se defiende a sí mismo, solamente da sus puntos de fe diciendo aunque sean las migajas. Eh, Esa es una manera de fe. Y la otra que vemos en la escritura es la de Moisés. La Biblia dice en el libro de Números que está escrito que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, sabemos que Moisés, bueno, es lo que dice la escritura, pero Moisés en sí no era una persona mansa en debilidad. Moisés tenía toda la enseñanza de los egipcios. Recordemos que él fue hijo adoptivo de la hija de Faraón y entonces se le enseñó todo. Él era un guerrero, era un militar, tenía sabiduría de esos tiempos y también conocía de Dios por la parte hebrea que él era. Entonces sabemos que él mata a un hombre y aquí podemos ver incluso aquí que él mata a un soldado no porque se defendió a sí mismo, sino porque estaba defendiendo una injusticia. Y posteriormente, ya cuando él está grande, cuando está en el monte y todo esto, su hermana y su hermano hablan en contra de él y Dios lo defiende. Y pasa el tiempo y se levanta Coré y todo otro grupo y también se levanta en contra de él y Dios es el que sale en su defensa, tragándose a esa familia, etcétera. Pero vemos características de Moisés que no eran como de tan manso, porque golpeó la roca, hizo esto, hizo el otro, cuando bajó del Sinaí, los vio, hizo, rajó la piedra, la rompió y agarró el becerro, hizo que se fundiera, lo echó en agua, hizo que se lo tragaran los idólatras y murieron. O sea, Moisés era alguien con un carácter fuerte. Sin embargo, la mansedumbre del cual estamos viendo aquí es aquel que depende completamente de Dios, que no se mueve sin Dios. Entonces, Moisés era una persona con celo de Dios, pero incluso originalmente la palabra que en el Antiguo Testamento se ocupa para la descripción de manso es en esas partes de la Biblia cuando habla de esas leyes que habla de que no le detengas la paga al jornalero, que le tienes que pagar incluso si pone, si él empeña su ropa y todo esto, dice, devuelves en la noche porque si no, es todo su sustento. Y hay de ti que tú no le devuelvas su ropa que empeñó o que no le pagues en tiempo a él, porque entonces tú te la vas a ver conmigo. Entonces, en sí, la mansedumbre también tiene una connotación de aquellos que son necesitados, aquellos que dependen de un pago de esto. Entonces, la mansedumbre en sí es ser dependientes de Dios, de la gracia de Dios, y que nosotros no nos defendamos en nuestras propias fuerzas, sino que demos lugar a Dios a que haga la obra. Entonces, ¿qué dice aquí? Mira, ya terminé en 10 minutos. Vamos a terminar. Nosotros, es que, bueno, eh, debemos ser como Jesús. Nosotros debemos de ser como Jesús. Y vamos a ver cómo era Jesús. En Filipenses 2:5 al 7. Filipenses 2:5 al 7 dice,
Haya pues en nosotros, en ustedes o en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros debemos ser como Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús nos dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y después, aquí en Filipenses, Pablo dice que tengamos ese sentir de él, que él siendo Dios, se hizo hombre y y siendo hombre se hizo siervo. Entonces, esta es la mansedumbre que nosotros debemos aprender en Jesús. Eh, ya para terminar, hay más cosas, pero para terminar, eh, en Romanos 12:17 al 20, dice, Romanos 12:17 al 20 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y por último, 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, lo que yo les decía, aquí vemos todo, cómo es que nosotros debemos dejar en manos del Señor todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y eso es tener un corazón dependiente de Dios, una vida que depende en la voluntad de Dios y en la justicia de Dios. Cuando nosotros empezamos a pelear en nuestras fuerzas, sin tomar en cuenta a Dios por lo nuestro, no estamos siendo mansos, sino la mansedumbre es dejar lugar a que el Señor, no, vamos, el Señor haga la obra en oración, en fe. Y sí, cuando tengamos que hablar cuestiones de naturales, hacerlas siempre considerándonos no como superiores a los demás, sino decir las cosas eh, con sabiendo que nada hemos recibido por nuestra justicia, sino que todo ha sido por gracia. Eso es lo único que nos va a ayudar a ser humildes, que es reconocer nuestros errores y, y tener ese corazón manso como el del Señor. Y la mansedumbre, hagan cuenta que la humildad es reconocer nuestros errores. Y la mansedumbre es teniendo el poder o teniendo la razón, ceder tu razón a otro. O sea, la mansedumbre es ceder la razón. La mansedumbre es como que yo estoy jugando básquet contra Raúl y sé que le voy a ganar, pero me dejo ganar. O sea, la mansedumbre es algo, ese es un ejemplo malo. Es como que yo jugara, no sé, fútbol con Natán. Ese sí está más. O sea, es obvio que le voy a ganar. Y yo me deje ganar para que él, pero, o sea, yo sé quién soy delante de Dios, etcétera, pero yo me dejo ganar. O sea, la mansedumbre, escuchen bien, la mansedumbre no la vamos a ver en un león, no. No la vamos a ver en un caballo así que es salvaje. A ese caballo lo van a hacer manso. O sea, lo van a entrenar para que sea manso. En ese momento, ese animal va a ser manso. O sea, cuando ya está. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder sujeto a la voluntad de su jinete, a la voluntad de su amo. Y Jesús nos mostró, dice, llevad eh, el yugo. El yugo es o se pone sobre animales fuertes, sobre bestias fuertes, como quienes, los toros.
Esos toros que tienen una fuerza impresionante de tal manera que llevan carretas, que llevan, que aran, etcétera. O sea, en esos animales se vuelven tan mansos que, que se dejan, que se guían por el sonido o por el nombre de, este, de su amo. O sea, se vuelven sensibles a la guianza del amo. No crean que los va jalando, sino que cuando va adelante el campesino, con una varita les toca de un lado y se enderezan. O les llama por su nombre o les hace un sonidito y se van guiando los animales estos. Entonces, la mansedumbre en sí es que nosotros nos dejemos, o sea, escuchemos la voz de Dios y nos guiemos por su voz. Es, es, es fuerza contenida, entregadas en la mano de Dios. La mansedumbre de Dios definitivamente es algo que va a venir a nuestras vidas solamente mediante que nosotros rindamos nuestra vida al Señor. Y su Espíritu Santo nos va a llevar a tener de los 9 frutos, este fruto que también es la mansedumbre, que es súper importante, es súper importante. Entonces, bienaventurados los, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa es una de las bienaventuranzas de parte de Dios y es porque el Señor estará cuidando de nosotros, estará proveyendo nuestras necesidades y aún así estará trayendo también bendición en estos tiempos. Sin embargo, lo que yo quería era que identifiquemos la mansedumbre. La mansedumbre somos todos nosotros, puros terribles que hemos sido sacados del mundo para que sea sujeta nuestra voluntad al Señor y esas características empiezan a traer, empezamos a aprender de Jesús y esto es lo que nos hace mansos. Aquellos que no se defienden a sí mismos, aquellos que ponen la otra mejilla, como decía el Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó también que nosotros debíamos de que si decían, si te obligan a llevar una carga por 1 milla, ve con ellos 2 millas. Entonces, todas esas enseñanzas es porque tú rindes tu voluntad a qué, a lo que dijo Jesús, a lo que dijo Dios, cómo nos vamos a guiar. Y entonces podemos ser aquellos mansos, no porque somos débiles, sino porque todo nuestro poder lo sujetamos a la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos hace mansos. Un conejo no es manso, un conejo es un animalito tierno y débil, pero no es manso. Un león no es manso porque él sí puede y te hace pedacitos, a menos que lo adiestren. Y entonces podrían pensar uno, oye, ese león sí es manso. Por ejemplo, los pitbulls, uno los vuelve mansos, obviamente porque lo entrena. Y entonces, pero ese animal tiene tanta fuerza y puede causar mucho daño, pero se vuelven mansos porque están adiestrados, o sea, están adiestrados y saben que deben de contener su fuerza para no lastimar. Entonces, esta es básicamente la enseñanza de la mansedumbre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que va a traer descanso a nuestras almas. Amén, amén.